Vamos con la práctica número 7, que es sobre la enseñanza de la medida de la magnitud-longitud. Bien, aquí volvemos a tener todas las posibles situaciones que nos encontramos a la hora de la enseñanza de la magnitud. Recordar, tenemos las situaciones 1, 2 y 3 son las de comparación, 5 y 6 de medida. La 1 de identificación siempre va unida normalmente a las situaciones 2 de comparación directa. Las situaciones 4 de ordenación pueden ir junto con una 2, 3 de comparación o con una 5 o 6 de medida, y las situaciones 7 para determinar el grado de precisión de la medida, es decir, de cambio de unidades, pueden ir junto con la 5 o con la 6. Recordad que en el caso de que tengamos situaciones de medida, ya sea 5 o 6, hay que indicar si se trata de una situación de cálculo en la que al alumno le damos el objeto y tiene que calcular la cantidad de magnitud, o una situación de construcción en la que el alumno tiene que construir un objeto que tenga la cantidad de longitud que nosotros le decimos, longitud en este caso. Bien, vamos con la práctica. La primera actividad decía: os entrego 2 listones, ¿cuál es más largo, cuál es más corto? El material eran 2 listones de 3/4 de metro y 5/4 de metro. Entonces, este listón que tenéis aquí, el amarillo, este sería el metro, ¿vale? Entonces, claro, si yo necesito un listón largo de 5/4 de metro, necesito saber cuánto es 1/4 de metro. Entonces, si esta longitud es el 1/4 de metro, yo hago 1, 2, 3, 4, 5 y tengo el listón largo con 5/4 de metro. Los niños no saben que tiene 5/4 de metro, ¿de acuerdo? Y el más corto es de 3/4 de metro, ¿de acuerdo? Entonces, sencillamente esta actividad, a ellos les daríamos el listón corto y el listón largo sin marcas y les preguntamos cuál es más largo y cuál es más corto. Entonces, ellos colocarían, como está aquí, una de los extremos junto y verían cuál llega más lejos y nos dirían que el rosa es más largo y el azul es más corto, ¿de acuerdo? Se trataría de una situación de comparación directa, pero también es una actividad de identificación de la magnitud, puesto que se acerca mucho a los vídeos que vimos de Piaget. En cuanto al vocabulario, va a ser bastante similar a lo largo de toda la práctica, no lo voy a poner en todas las diapositivas. En esta en concreto, como todavía no hay medida, pues hablarían de largo, corto, comparativas, más largo que, más corto que, mayor longitud en todo caso, comparación podría salir también. Esta sería la primera actividad. En la segunda actividad decía: en el folio que os entrego aparece dibujada una piscina, que es la que hemos reproducido aquí, y las líneas rectas indican el camino seguido por 3 nadadores, ¿vale? El nadador A, el B y el C. Y que la pregunta es: ¿qué nadador ha hecho el camino más corto? ¿Y cuál el camino más largo? Entonces, vosotros que ya sois adultos sabéis que el más corto va a ser el nadador B, que va en perpendicular, y el más largo va a ser el nadador A, que es el que tiene un ángulo aquí mayor, ¿vale? ¿Cómo lo harían los niños? Pues bueno, si disponen de tiras de papel con longitud, la dimensión más larga, ¿vale? Es decir, de esta longitud, pues entonces cogerían el folio, lo pondrían de aquí, en un extremo aquí, ahora lo voy a dibujar, en un extremo aquí, y pintarían el otro extremo aquí. Y con este extremo se lo llevarían aquí y llevarían el papel hasta aquí, y verían que llegaba más lejos que con este, y lo mismo con el C, con lo cual tendrían que ordenar las 3 marcas que les quedaría al final en el folio, que quedarían una así, otra así y otra así, más o menos, ¿vale? Entonces verían que el B es el que hace el trayecto más corto, luego va el C y el más largo es el A. ¿Qué situaciones tenemos aquí? Pues en principio es una situación de comparación con objetos intermedios, puesto que no aparece para nada las cantidades de magnitud, no aparecen números con sus unidades, y por otra parte una situación de ordenación, porque estamos comparando 3 longitudes diferentes, la longitud de 3 objetos, ¿de acuerdo? Nada nuevo con el vocabulario. La actividad 3 decía: en el folio que os entrego hay un dibujo del anexo. El anexo era este, en el que hay 4 pueblos y las líneas que los unen son carreteras, vemos que son rectas. Dice: los vecinos del pueblo A, este de aquí, para trasladarse al pueblo B, que es este de aquí, utilizan 2 caminos. O bien van primero a C
y luego de C a B, o bien de A a D y luego de D a B. Y nos pregunta cuál de los dos es más corto. Se dispone de tiras de papel de longitud, la dimensión más larga de un folio A4. Bueno, pues era lo mismo, era poner el principio de la tira en A, marcar hasta donde llega C, luego girar el papel, la cinta y poner aquí C donde estaba y ver hasta donde llega D, y luego sobre la misma tira, hacer desde A hasta D y luego de D a B. Entonces, quiero recordar que el resultado es que salían iguales, ¿vale? Los dos caminos. Bien, lo importante es que en este caso tenemos una situación de comparación con objetos intermedios. No olvidéis que en estas situaciones donde aparece la transitividad, el objeto intermedio serían las cintas de papel, ¿vale? Bien, en la actividad 4 nos plantea la misma situación que la actividad 3, pero les dicen que van a hacer una carretera que una a los dos pueblos, el A y el B, sin pasar por C y D. Entonces, los vecinos quieren que sea lo más corta posible. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, pues como todos podéis imaginar, la carretera será la línea recta, que me sale a mí, no es la recta precisamente, ¿vale? Pero sería la línea recta que va desde C a D. Lo que hace la actividad 4 es pedirles que la dibujen. Bien, fijaros que aquí hemos metido la palabra construir. ¿Eso hace que sea una actividad de construcción? No, porque no hay medida. No les estamos diciendo cuánto de larga tiene que ser. Lo que harían los niños sería probar distintos trazados y comparar los trazados con unos con otros hasta encontrar el más corto, que sería la línea recta, ¿vale? Por ello, se trata de una actividad de comparación con objetos intermedios. Utilizarían cintas de papel para hacer las comparaciones. Si hacen más de 2 trazados, tendríamos además una situación de ordenación. ¿De acuerdo? Bien, en la actividad 5 dice: los niños de clase colocan en hilera con la espalda apoyada en una pared del gimnasio y deben medir la longitud que hay hasta la pared de enfrente, utilizando como unidad la zancada y el pie. Los niños obtienen medidas diferentes a pesar de que aplican correctamente la técnica de medir, y les preguntan qué podrían hacer para obtener un único resultado. Bien, evidentemente el problema es que no todas las zancadas de todos los niños son iguales o que todos los pies son iguales. Y la solución sería o bien decidir con la zancada de qué niño uno solo lo miden, o bien decidir, en vez de medirlo en zancadas, medirlo por ejemplo en baldosas, si el suelo es embaldosado, ¿vale? En cualquier caso, aquí ya estamos midiendo, ¿vale? Fijaros que aparece aquí la palabra medir. Medir la longitud, lo dice claramente. Luego va a ser una situación de medida. ¿La 5 o la 6? Pues la 5. ¿Por qué? Porque la unidad de medida, veis, me lo dice aquí, la unidad de medida es la zancada primero y luego el pie. Son unidades antropométricas en este caso, aunque he puesto aquí arbitrarias, ya sabéis que es antropométricas o arbitrarias. Es una situación de cálculo porque les damos el gimnasio y les pedimos cuánto mide de ancho, ¿vale? Bien, sería el momento de introducir un sistema de unidades estándar, el sistema métrico decimal, ya que ellos están viendo un problema en el hecho de que no todas las zancadas sean iguales, ¿vale? En esta actividad se introduciría alguna palabra nueva en el vocabulario, como es unidad o medida, ¿vale? Además de todas las anteriores. Bien, dice la actividad 6, considerando los dos listones de la actividad 1, ¿cuánto mide el listón más largo si utilizas como unidad la longitud del listón pequeño? Si necesitáis algún material podéis pedírmelo. Bien, claro, nosotros jugamos con la ventaja de que los listones llevan marcas, por lo tanto no necesito hacer los listones. Los niños podrían ver esto con listones reales, ¿vale? Que se pueden hacer con palitos o se pueden hacer con policubos. Entonces, si yo utilizo el listón pequeño, coloco este extremo, lo llevo aquí, y lo pongo encima, el listón pequeño va a llegar hasta aquí, ¿vale? Y una segunda vez me va a sobrar un trozo, ¿vale? De hecho, me va a sobrar un tercio. Entonces, el resultado sería un listón y más de medio, que podrían decir los niños, o nosotros que tenemos más precisión, diríamos un listón y 2 tercios de listón. Mide el listón largo, ¿vale? Esto es una actividad de medida, porque estamos dando una cantidad
con sus unidades, en este caso con unidades arbitrarias. ¿Cuál es la unidad? El listón pequeño. Y dentro de estas situaciones, una situación de cálculo, porque nos dan los listones y nos piden cuánto miden. Pero además no puedo dar un resultado exacto, por lo tanto tengo que inventarme una subunidad, que es el tercio, ¿vale? El tercio del listón. Entonces tenemos una situación 7 de necesidad de cambio de unidades o de mejora de la precisión de la medida, ¿de acuerdo? Es la primera vez que sale. Bien, la actividad 7 dice: construye una tira de papel cuya longitud sea la mitad de la diferencia de las longitudes de los listones que has usado en la actividad 1. Es decir, yo cojo los listones de la actividad 1, que son el azul y el rojo, ¿vale? Los pongo juntos y busco la diferencia. La diferencia es lo verde, ¿vale? Y me dice la mitad de la diferencia. Luego tiene que ser esto azul. Fijaos que esto azul es 1/4 de metro. ¿Os acordáis que cada uno era 1/4? Por lo tanto, si en este caso me dicen, si necesitáis algún material podéis pedírmelo, ¿vale? Se trata de una situación de medida con unidades arbitrarias. ¿Cuál es la unidad arbitraria? La mitad de la diferencia, ¿vale? Y es de construcción, porque hay que construir un objeto, una tira, que mida la mitad de la diferencia. Luego se trataría de una actividad, a ver que no encuentro el ratón, bueno, es igual, de construcción, tal como pone aquí, ¿de acuerdo? Entonces ese trozo azul, que sería 1/4 de metro realmente, aunque eso los niños no lo saben, sería la unidad de medida de la actividad 7, ¿vale? La siguiente actividad dice: ¿cuánto mide la longitud del listón más largo si usas como unidad la tira de papel que has construido en la actividad 7? Recordar que en la actividad 7, que es la que acabamos de ver, es la tira azul. Luego, como la tira azul mide 1/4, ¿cuánto medía el listón largo? Medía 5/4. Luego vale 5 tiras, porque cada tira es 1/4 y el corto serían 3 tiras. De nuevo estaríamos ante una situación de medida con unidades arbitrarias de cálculo, y la unidad sería la tira azul. Fijaros que siempre que hablamos de situaciones de medida hay que indicar cuál es la unidad y si es de cálculo o es de construcción, ¿vale? Bien, la actividad 9 riza un poco más el rizo. Dice: ¿cuánto mide la longitud del listón más largo si utilizas como unidad una que mida la mitad de la que has utilizado en la actividad 7? En la actividad 7 hemos utilizado el listón azul. A ver, un momento, a ver si lo que pasa. A ver, el listón azul, ¿vale? Aquí de nuevo. Con lo cual me voy a la 9 y este es mi listón azul. Pero ahora me piden la mitad de la unidad de antes, ¿vale? Si utilizamos esa unidad sería la roja, y fijaros, si antes el azul eran 5, pues ahora con la mitad serán 10 tiras el largo y 6 tiras el corto, el doble, ¿vale? Esto vuelve a ser una situación de medida con unidades arbitrarias de cálculo y la unidad es la tira roja. Veis que no he puesto el tipo de situación 7, ¿vale? Porque realmente al medir no tengo necesidad de utilizar una subunidad. No sería del tipo 7. Lo que pasa es que sí que estamos trabajando con subunidades, porque estamos utilizando tiras que miden la mitad de otra. Pero no es algo que los niños descubran, no es que tengan necesidad de utilizar esta. La utilizan porque nosotros se lo decimos. De todas formas, si en la práctica del grupo me lo habéis puesto como también número 7, el tipo de situación 7, os lo cuento bien también. Seguimos, la 9. En la 10, antes en la 9 hacíamos que era la mitad del azul, que era la de la 7, pues ahora en la 10 vamos a poner que sea el doble, ¿vale? Lo vemos aquí, el doble de la unidad. Luego, si antes en la actividad 7 teníamos esta unidad, la azulita, pues ahora pongo en lila una que es el doble. Claro, el doble son 2/4. Luego la tira larga será 1, 2 y un trozo que es exactamente la mitad. Estoy aquí con el ratón pudiendo estar con él. Bueno, es igual. Y mientras que en el corto tendremos, a ver si lo encuentro aquí.
1,5. Aquí serán 2,5. Luego serán 2 tiras y media y el corto 1 tira y media. Fijaos que aquí sí que necesitan hacer uso de la media tira para poder expresar la longitud que les estamos pidiendo. Por lo tanto, aquí sí que aparece la actividad, la situación de tipo 7. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia con la anterior? En la anterior yo les daba como unidad ya directamente la media tira de antes, pero ya eso es mi nueva unidad. Y con esas saco que esta mide 10 exactas y que esta mide 6 exactas. Mientras que aquí les doy como unidad esta tira de aquí, la lila, ¿vale? Y me sale que la larga mide 2 y una parte. Para esa parte tengo que definir la media tira lila, ¿vale? Y aquí 1,5, lo mismo. ¿Veis la diferencia? Por eso aparece la situación de tipo 7. La actividad 11 dice: deseamos sacar la mesa del profesor fuera del aula, esta la hemos trabajado mucho, cabe por la puerta sin tener que desmontarla, si necesitáis algún material podéis pedírmelo. Bueno, aquí no se pide la medida de los muebles, con lo cual estaríamos en una situación de comparación con objetos intermedios. Cuando decimos que una situación es de este tipo hay que indicar qué es el objeto intermedio. En este caso el objeto intermedio sería la cuerda que vamos a pedir como material. ¿Vale? Una cuerda que sea de mayor longitud que lo más pequeño entre la anchura de la puerta y la menor de las dimensiones de la mesa, es decir, la anchura de la mesa, ¿vale? O la profundidad de la mesa. ¿Por qué tiene que ser más larga? Porque si es una cuerda más corta, lo que voy a hacer es ver cuántas veces cabe mi cuerda en el ancho de la puerta y en el ancho de la mesa. ¿De acuerdo? Y entonces ese cuántas veces cabe es medir. Eso ya no es una situación de comparación. Ahí tendríamos una situación de medida. Y lo que compararían serían los números, pero eso ya no es comparar objetos. Entonces, lo primero que van a hacer los niños va a ser comparar magnitudes y va a ser mediante una cuerda larga. ¿Vale? Bien, la última actividad, que era la 12, es esta que tenéis aquí. Perdón, se daban 2 cajas para montar, realmente no hace falta montarlas porque vemos que de la mesa C1, que es esta de aquí, la anchura sería esto, anchura, y de la C2 sería esto, están cogidas a escala, ¿vale? Con lo cual la anchura vemos que es mayor, la de la C1 que la de la C2, la largura entendemos que es esto, largo, y vemos que es más larga la C2 que la C1 y la altura sería esto, y vemos que es más alta la C2 que la C1, ¿vale? Entonces esa sería la contestación. Sí que os quería señalar que el alto está claro siempre que es lo alto, pero lo ancho y lo largo depende de cómo pongamos las cajas. Y esto también es algo que puede sorprender al realizar la actividad para los niños, ¿vale? Por eso tampoco le doy más importancia que en la práctica hayáis contestado correctamente cuál es más ancha, cuál es menos ancha, ¿vale? Porque los niños, según cómo coloquen la caja, pueden entender que para la C1 esto es el largo y esto es el ancho, mientras que para la C2 esto es el ancho y esto es el largo, entonces esto me saldría al revés, ¿vale? Entonces también es para que ellos vean que es necesario, cuando trabajamos con magnitudes, es necesario especificar claramente a qué nos estamos refiriendo cuando decimos largo, ancho o alto, ¿de acuerdo? En cualquier caso, una vez hechas las cajas, la actividad es una actividad de comparación directa, porque basta con ponerlas juntas para comparar las longitudes. Aunque tenemos anchura, largura y altura, no es una actividad de ordenación, porque no se pide que se compare el alto con el ancho y con el largo, sino que pedimos, hay como 3 actividades de comparación directa. Alto con alto, largo con largo y ancho con ancho. Siempre son 2 términos lo que se comparan y por lo tanto no hay ordenación. Bien, con lo cual aquí dejamos ya el final de la práctica 7.